Bien, eh, reciban un cordial saludo de Yachay Capacitaciones. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sala que Yachay Capacitaciones Especializadas brinda para ustedes para este y otros cursos, ¿no? Hoy estamos en el curso de gestión documentaria y archivos, ¿no? Les comento pues que Yachay Capacitaciones Especializadas es un programa, de hecho, de Yachay Digital S.A. y tiene como objetivo pues principal proporcionar a todos ustedes los participantes las competencias y conocimientos muy necesarios para impulsar pues su desarrollo profesional y por qué no también el personal, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de contenidos actualizados, de herramientas prácticas y de un enfoque también participativo, ¿no? Buscamos pues empoderar a todos nuestros estudiantes para que puedan enfrentar con éxito los desafíos de sus respectivas áreas de trabajo estudiantiles dentro de un mercado laboral siempre tan demandante, ¿no? Los invito a suscribirse en el canal de YouTube y activar pues la campanita para no perderse pues ninguna actualización. Esta suscripción y activación de las actualizaciones es totalmente gratis, ¿ya? Y al seguirnos pues también y dejar además sus comentarios nos ayudan a crear más contenido de calidad siempre pensando en ustedes. Gracias entonces por acompañarnos y bienvenidos una vez más a Yachay Capacitaciones. Empecemos entonces con el curso. Vamos a ver por aquí los temas. Vamos a ver, espérenme. Aquí está. Hoy empezaremos con la introducción a la gestión documentaria y archivos. ¿Ya? Veamos, les saluda pues la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, que les acompañará en esta hasta la cuarta sesión, porque son 4 sesiones así que tenemos en vivo y grabadas para ustedes. Acompañado también después de los que seguirán y se inscribirán de repente en el curso, de un acompañamiento en una plataforma educativa, ¿ya? Y al final pues les comentaremos también las ventajas que se tiene de conseguir el certificado, ya que Yachay también les da esta oportunidad. Veamos pues aquí los temas. Hoy, como les dije, veamos la introducción a la gestión documentaria de archivos. Luego, en las siguientes sesiones, tocaremos el ciclo de vida del documento, el ciclo vital del documento. Luego, a qué se refiere la conservación y preservación de estos, ¿no? De los documentos y archivos. Y al final hablaremos pues de la gestión propia que debe tener estos archivos, que también se convierten en algún momento en electrónicos o que son inicialmente así, ¿no? Como electrónicos. Veamos entonces de qué se trata la sesión de hoy. Sin antes por aquí dejarles un mensajito de Johan Romero. Él nos dice, él a la letra nos dice así: un archivo no es solo una sucesión de documentos, dice ahí él, es historia y memoria. Ahora, de hecho que físicamente un archivo sí, también digitalmente, es una sucesión de documentos, sí, un archivo es un grupo de documentos por definición, eso es verdad. Pero acá Johan resalta y nos dice que es mucho más que esto, ¿verdad? Esa es la historia y la memoria, inclusive es el sustento para lo que toda institución pública y también la privada tiene que manifestar, que en ese caso es la disposición de la transparencia de sus procesos, ¿no? Hay una ley de transparencia también para esto, y de la rendición de cuentas, ¿no? Son dos cosas básicas que toda institución tiene que tomar hoy en cuenta. La rendición de cuentas acompañada de una supervisión, de una auditoría o de simplemente de seguimiento de procesos dentro de la institución, ¿no? Entonces, como curso de gestión documentaria y archivos, no nos podemos olvidar pues que el objetivo principal de este curso es familiarizarnos con estos procesos, ¿no? Con las normativas relacionadas con la gestión documental. ¿Para qué? Para poder asegurar así que los documentos sean fácilmente accesibles, ¿no? Y de esta manera pues sí manifestemos esta historia y la memoria que tiene siempre toda institución manifestada en sus documentos y archivos. Ahora, esta institución sea de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tamaño, tiene que siempre ir acumulando, si no es físicamente, por lo menos digitalmente, estos documentos, sea esta pública o privada. Del mismo modo se tiene que realizar una gestión para poder manifestar y evidenciar los procesos que va realizando, ¿no? Entonces, de este modo, pues también ustedes podrían ser como actuales o
futuros gestores documentarios de archivos pueden ser partícipes entonces así de la optimización de la gestión documentaria y operativa dentro de las instituciones, ojo, sea pública o privada, ¿no? Veamos entonces aquí las definiciones básicas que vamos a ver, luego hablaremos también de los principios archivísticos, ¿no? Tan importante hoy dentro de cualquier proceso administrativo como es también la gestión documentaria, ¿no? La importancia que requiere realizar una óptima gestión documental, ¿no? Y la estructura documental básica que debe llevar todo, por no redundar, todo documento, ¿no? También tocaremos las normas de gestión documental, que ojo, estamos dirigiéndonos particularmente porque somos naturales nosotros de Perú, pero la gestión documental se parece mucho, todas las normas incluso, se parecen mucho a muchos países latinoamericanos, ¿no? Así que por ahí es un tanto compatible con la gestión que se realiza en otros países, ¿no? Veamos por aquí qué es un documento. A ver, ¿qué he escrito aquí acerca de la definición de un documento? De hecho, que un documento es una declaración escrita, ¿sí? Tiene que escribirse de todas maneras, si no, no sería documento. Sería nada más un tipo de comunicación hablada en una reunión. Pero cuando ya lo plasmamos en un documento, sea físico o digital, se convierte de todas maneras en una declaración escrita, ¿no? ¿De qué? De una comunicación. ¿Entre quiénes? Entre organismos o externos o entre las áreas administrativas públicas o privadas dentro de una institución. Es decir, puede ser interna o externa esta comunicación que se manifiesta a través de un documento, ¿no? Entonces, el documento pues es una información creada, ¿verdad? Puede ser creada o puede ser recibida también, ¿no? O de repente conservado como evidencia año tras año de acuerdo a la normativa interna o externa que nos diga cuánto tiempo mantener ese documento bajo la custodia de la institución, ¿no? Se refiere a cualquier registro, en todo caso, físico o digital, que contiene pues información relevante para las operaciones, para las decisiones o comunicaciones en general dentro de una organización, ¿verdad? Estos documentos, de hecho, pueden ser de diferentes tipos y formatos, ¿no? Como textos escritos, puede haber formularios, pueden presentarse informes, también los correos electrónicos si se consideran formales, imágenes también, gráficos, ¿no? Y también algunos se consideran, bueno, como documento en general, no solamente parte escrita, sino también algunos videos, ¿verdad? Videos que también pueden ser considerados como tal. A ver, ¿qué características básicas tendría que tener los documentos? Veamos por aquí. Ya. O tomemos mejor, primero vamos a definir aquí, porque también es básico definir entonces el archivo, ¿no? Pues no es lo mismo decir documento que archivo. Y para recalcar un poquito más, porque quizás ya lo conocen esta definición, el archivo es un conjunto entonces de documentos, ¿verdad? Creados, recibidos, conservados, ya utilizados dentro de la organización de persona a persona o entre instituciones, ¿no? De manera externa también, ¿no? Pero que forman parte de todo lo que llamamos el acervo documentario, ¿no? Entonces, este grupo es un archivo que de hecho nos va a ser mucho más útil si lo tenemos organizado, ¿verdad? Las características, tanto de documentos o archivos, es que requieren una organización, una conservación y una puesta de valor para cada uno. No nos referimos al valor por la importancia, sino al valor del uso que tengan estos, ¿no? Ahora, de manera general podríamos decir pues que un documento tiene que tener una información relevante, es decir, los documentos contienen de hecho información que es útil para la institución, ¿no? A veces una información útil actual, ¿no? Y ahí me adelanto un poco a decirles pues que los archivos o los documentos que son de uso actual, ¿no? De todo el periodo que llamamos lectivo o del año lectivo o del año en curso, ¿no? Vendrían a ser documentos activos, ¿no? Que frecuentemente se están utilizando en el hoy, ¿no? En el momento, en el proceso. Y es necesario pues para llevar a cabo actividades actuales y procesos administrativos dentro pues de una organización, ¿no? Que los determine como actuales. Ojo, se determina dentro de las normativas también internas o basadas en las normativas generales de la nación, ¿no?
Además, estos son evidencia, como les había dicho, y registro de cada uno de los procesos que se realizan, ¿no? Puede ser parte de evidencial de decisiones, de acuerdos, de políticas, pueden ser sustento de normativas legales internas también, y otros aspectos por ahí importantes de la gestión administrativa, ¿no? Estos, de hecho, proporcionan un registro histórico y legal de todas las actividades que se realizan dentro de la organización, ¿verdad? Y también, de hecho, son de vital importancia para la comunicación. Los documentos pues facilitan una comunicación interna y externa porque lo evidencian, ¿no? No se convierte nada más en unas reuniones que son solo de diálogo, de hecho que hay un feedback acompañado y una comunicación efectiva en dicha reunión y en todos sus procesos también, pero pueden ser la evidencia de lo acordado, de repente de la política lanzada dentro de una reunión, ¿no? Y se levantan diferentes documentos para este uso, que son las llamadas actas, por ejemplo, ¿no? Entonces son también entonces el sustento de toda la comunicación interna y esto hace que se agilice también esta comunicación, ¿no? También es el sustento de una gestión y control. ¿Por qué? Porque la gestión adecuada de los documentos incluye su creación, de hecho, almacenamiento, la recuperación del mismo, la distribución y la disposición hacia todo el personal adecuado, ¿no? Los documentos entonces deben ser gestionados de manera tal que asegure esta disponibilidad, ¿no? Cuando sea necesario. Y que se cumplan pues los requisitos legales y normativos relacionados con este, ¿no? En particular con cada uno de los procesos. De hecho, los formatos pueden ser muy variados, los documentos pueden existir desde un formato físico en papel o electrónicos llamados archivos digitales, ¿no? Con el avance, de hecho, de la tecnología, pues los documentos electrónicos han llegado o han ganado, en realidad, una vital importancia debido a la capacidad de su almacenamiento, ¿no? Inclusive se han vuelto muy colaborativos porque nos permiten compartirlos en vivo con con mi equipo de trabajo, con otras áreas de trabajo, ¿no? Y se puede así ir gestionando de manera más ágil, más eficiente todos los procesos que hoy en día pues sabemos que ningún proceso se realiza por una persona en particular, sino tiene que realizarse de todas maneras en equipo, ¿verdad? Entonces es mucho más importante considerar esta posibilidad de manejar pues casi todos nuestros archivos de manera digital. De hecho, siempre preocupándonos por los requisitos que convierten a este proceso digital o este archivo digital en legal, en formal, ¿no? Que veamos más adelante cuáles son esos requisitos para poder aceptar a un documento digital o virtual como tal, ¿no? Como parte de la legalidad o de la formalidad de la institución. Entre los tipos de archivos que podríamos mencionar en líneas generales, porque puede haber una clasificación más meticulosa, más detallada, ¿no? Podríamos clasificarlo en tres, ¿no? Uno, los archivos corrientes o activos, otro, intermedios, y al final los archivos históricos, ¿no? Ninguno destacando la importancia. O sea, acá no hay una jerarquía, en este caso no estamos mencionando la jerarquía de documentos, pero sí no estamos tampoco dándole mayor importancia a lo primero que estamos mencionando, que son los archivos corrientes, ¿no? Todos tienen una vital importancia para la institución. En este caso, ¿a qué nos referimos con archivos corrientes o activos, ¿no? Contienen estos documentos de uso frecuente y necesarios para las operaciones diarias de la organización, ¿no? Que suelen ser, por ejemplo, los memorandos donde llamamos a reunión, pueden ser los informes contenidos donde están los informes técnicos, que tienen que ser la evidencia del año de lo que se realizó en el proceso actual, ¿no? Y bueno, los informes que por ahí se hacen a consultas de ciertas áreas, ¿no? Y también en la parte comercial están las boletas de pago, las facturas que son del año, ¿no? Que son los más activos, los que más se usan en el año lectivo, ¿no? ¿Qué más? Los archivos intermedios nos referimos a los que se necesitan con frecuencia, pero no tanto como los corrientes o activos, ¿no? Tienen de todas maneras un valor administrativo actual,
pero pueden ser consultados ocasionalmente, ¿no? No se usan en todo momento. Los archivos, por ejemplo, que son parte de los inventarios, son parte de los CARDEX, que en todo momento estamos utilizándolo, en almacén sobre todo, entonces esos sí vendrían a ser activos, ¿no? Y los intermedios podría ser el inventario quincenal, los inventarios mensuales, los inventarios anuales pasados también, esos podrían ser los archivos intermedios, ¿no? Los archivos históricos vendrían a ser los documentos administrativos de hecho que no se usan diariamente, no se usan ni siquiera bimensualmente, pero que se tienen guardados de los años anteriores y que son sometidos a ciertas consultas que podrían ser periódicas también, ¿no? Por ejemplo, los reglamentos internos anteriores, las directivas que se han sacado de años anteriores que nos pueden servir para de repente evidenciar algún proceso del año pasado o de los años anteriores, ¿no? Entonces, estos de hecho no están necesariamente custodiados por la oficina que tenemos a cargo directo, ¿no? Puede ser que en una organización haya un archivo general, ¿no? Donde el gestor documentario vendría a ser el gestor general de la documentación y archivos de la institución, puede ser, ¿no? Pero a veces la gestión documentaria de archivos también se lleva de manera particular en cada una de las oficinas, que en hecho son todas llevan una gestión documentaria de archivos particular, ¿no? Muy específica para su área, ¿no? Por ejemplo, el Departamento de Finanzas tiene que tener su propio gestor documentario de archivos que puede estar a cargo del gerente, puede estar a cargo de un asistente, puede estar a cargo de un coordinador o un jefe de repente de la parte administrativa de finanzas, ¿no? Dependiendo cómo se organice estructuralmente esta organización, ¿no? Entonces, los archivos históricos podrían estar a cargo del área específica o podría estar también en un área donde lo gestione un gestor general, ¿no? De documentación y archivos de toda la institución. Entonces, estos archivos históricos pues se consultan eventualmente, no tenemos la necesidad de tenerlos a la mano totalmente, ¿no? Ahora, de hecho, hay unas funciones que la oficina de archivo debe tomar en cuenta, ¿no? Pero antes de esto, vean esta imagen que les siempre acostumbro poner cuando hablamos de comunicación. En este caso, cuando hablamos de gestión documental, también empezamos o iniciamos o sustentamos un tipo de comunicación, ¿verdad? Y para esto es importante no solo tomar en cuenta las partes de la comunicación, de cualquier comunicación común, ¿no? ¿Por qué? Porque por colegio, por estudios primarios que tenemos, sabemos cuáles son las partes de la comunicación, ¿no? Sabemos que inicia un interlocutor, un remitente, ¿no? De repente un iniciador de la comunicación, y después está el receptor, ¿no? El emisor inicia, después hay un receptor y ahí todo por ahí unas partes que puede ser el mensaje, el canal, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros cuando iniciamos a redactar un documento hay que pensar primero a quién nos vamos a dirigir, o sea, a quién vamos a comunicar el mensaje. Puedo también pensar en cuál va a ser mi mensaje primero y después pensar a quién lo comunico, también puede ser, ¿no? Depende de la instancia con la que esté yo pensando o de repente iniciando este tipo de proceso para poder comunicarme, para poder lanzar un mensaje. Puedo pensar en el mensaje entonces o también puedo pensar inicialmente a quién va dirigido, ¿no? Luego pienso pues en qué documento voy a utilizar. Y para esto tenemos que conocer pues cuáles son los documentos que tengo la disponibilidad de redactar o de gestionar, ¿no? Dependiendo del tipo de institución en la que estoy, si es pública o privada, ¿no? Y depende también en el área en que estoy ubicado. Si es finanzas, de hecho pues que tengo que pensar en todos los documentos financieros que son los informes que tengo que dar donde muestro los ratios, ¿no? Los estados financieros, bueno, los informes técnicos que acompañan estos procesos también, ¿no? Entonces, tengo que pensar en qué tipo de documentos se redactan en mi oficina o que tengo a cargo y decido, ¿no? Luego, pienso en qué tipo de proceso de escritura voy a aplicar. De hecho, pienso en la parte física o virtual, ¿verdad? Y para todos estos casos, como estamos involucrados en la gestión de una organización,
ninguna va a ser amical, sino todas van a ser del tipo formal, ¿no? Entonces, esto como básico para poder entender de que hay un proceso para poder iniciar esta comunicación y, por qué no, también para redactar y gestionar este documento, ¿no? Ahora sí veamos cuáles son estas funciones que tiene como básicas en la oficina de archivos, ¿no? Donde ustedes, pues, como actuales o futuros gestores de documentos y archivos van a involucrarse, ¿no? La oficina de archivos, de hecho, también conocida pues como un archivo o centro de documentación o archivo general o como se le llame dentro de mi organización, desempeña pues funciones que son cruciales, de hecho importantes, para la gestión eficiente de la información y los documentos dentro de mi organización, sea público o privada, ¿no? Veamos ahorita algunos de ellas, ¿no? Aquí estoy poniendo, por ejemplo, ninguna empieza con la importancia, solo es el orden que quise poner. Una es organizar y conservar la información. Es decir, en una oficina de archivos hay una combinación de diferentes sistemas de clasificación de comunicación y de documentos, ¿verdad? Dependiendo la oficina a la que estoy a cargo, dependiendo el tipo de organización, inclusive dependiendo el giro de la organización en la que estoy, ¿no? Y hay métodos, pues, de almacenamiento adecuados y prácticas para conservar cuidadosamente estos documentos y archivos y asegurarnos, pues, de su protección, de la accesibilidad continua y oportuna de cada uno de ellos, ¿no? Entonces hay inclusive se estipula dentro de los documentos planificadores la manera como debo organizarlas, la manera como debo codificarlas, ¿no? La institución pública, por ejemplo, tiene una oficina inicial de trámite documentario, donde inicia este movimiento de los archivos, ¿no? Cada oficina puede realizar su propia comunicación plasmada en un documento, informe, memorando, lo que fuere, oficio, o lo que fuere, y pasa por una oficina de trámite documentario llamada mesa de partes, y aquí se inicia la codificación del mismo, ¿no? De los documentos. Y luego esta mesa de partes reparte y dirige o deriva los documentos al área que corresponde, ¿no? Este es para poder evidenciar mediante un registro y una codificación cómo inició, ¿no? Cómo inició esta comunicación, este círculo, este proceso de este documento, ¿no? Entonces, pero cada oficina cuando recibe tiene que organizar y conservar y prevé, de hecho, que se hace responsable de esto, de la preservación y conservación del documento que tiene a cargo, ¿no? Y que al final se queda en esa oficina. De hecho, que un documento puede circular por varias áreas, ¿no? Pero es cada una quien se encarga de conservar y preservar lo suyo, al menos de que se preserven al final dentro de un archivo general de la institución, ¿no? Entonces, como primer paso, de hecho, que somos responsables de organizar y conservar y preservar también la documentación, ¿verdad? Luego de formar series documentales. ¿A qué nos referimos por eso? O con esto, ¿no? Formar series documentales significa, pues, hacer un proceso, ¿no? Donde se gestione el movimiento del archivo, ¿no? Y se refiere, pues, a una agrupación organizada de documentos relacionados con una cierta función o por ahí no olvidar siempre evidenciar el origen y el movimiento de este documento, ¿no? Entonces se van formando una serie. Hay un documento que se trabaja mucho en instituciones públicas y privadas también grandes, ¿no? Eso lo tiene en el Archivo General de la Nación también, que se llama la tabla de retención documental, ¿no? Donde se explica todos los códigos que pueda tener un documento y se evidencia por las áreas en las que ha pasado, ¿no? Si la institución es pequeña, no va a disponer necesariamente de esta tabla de retención documental, ¿no? Pero si la institución es grande, sí, y algunas sí se llevan mediante inventarios, ¿no? Y se van a formar una serie de documentos que van ligados entre sí, ¿no? Entonces, esto es también responsabilidad de ver y en base a esto, pues se organizan los grupos de documentos según su función, ¿no? Hay varias maneras de clasificarlo, pero puede ser una de las primeras, ¿no? Organizarlo según su función y entre ellas organizarlo por fechas, que es muy necesario, ¿no? Luego estamos a cargo también en la Oficina de Gestión Documentaria y Archivos de la elaboración de los instrumentos de consulta archivística, ¿no?
Si tenemos gran cantidad de documentos, de hecho que tenemos que contar con un catálogo o guía del mismo, ¿no? Que puede estar acompañado también de un software, si es que la institución tiene un software que me permita organizar esta consulta y después crear el servicio de consulta, ¿sí? Pues lo usamos, lo requerimos, si no lo conocemos, somos recién iniciadores en esta institución, pues tenemos de todas maneras un tiempo de capacitación, de inducción para poder entender este software, porque cada institución puede ser muy diferente el software que utilizan, ¿verdad? Entonces hay necesidad de también tomar la responsabilidad según el tamaño, según la cantidad de funciones que tiene una institución, de pensar en elaborar de repente sistemas especiales de instrumentos de consulta para poder disponer, que esto es lo principal, también una de las cosas principales que tiene el hecho de organizar una gestión documentaria, ¿no? De poder disponer de manera adecuada y oportuna esta información cuando se necesite, ¿no? Y al final, pues hay que preparar esta transferencia, ¿no? Hay que preparar la disposición de este documento hacia otras áreas si así se necesita, ¿no? Y bueno, quizás sea momento también en algunos casos de despedirnos de este documento, de este grupo de archivos, porque a veces no corresponde que nos quedemos nosotros con el original, ¿no? Hay casos en los que nosotros derivamos del proceso y nos quedamos con el original y enviamos una copia, ¿no? Cuando somos responsables de la custodia de este documento original. Pero hay casos en los que no, que tenemos que quedarnos con la copia y derivar el original porque de repente va a estar custodiado en un archivo específico o un archivo general de la institución, ¿no? Entonces hay que preparar también la transferencia para esto mediante codificación, mediante una organización y también informando que estamos derivando, ¿no? Entonces este proceso es importante como funciones de la oficina de archivo, ¿no? Dentro de las características principales de documentos que van acompañados también de los principios de la documentación y archivos, es que contemos con la autenticidad y originalidad que evidencia el documento o archivo. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que garantizar que sea verídico, que sea realmente original, ¿no? Hay algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En pandemia, sobre todo en institución pública, utilizamos mucho porque nos fuimos a la virtualidad de manera repentina, ¿no? Y se tomaba un documento con firma recortada y pegada, de hecho escaneada muy bonito, y se pegaba en el documento y se consideraba este como original. Por los decretos de urgencia y bueno, por ahí las normativas nos permitieron que por emergencia sea aceptado, ¿no? Pero hoy en día sabemos que no se puede utilizar una firma solo escaneada y pegada, ¿no? Hoy tiene que ser una firma original o, si se considera firma digital, que sea la verdadera firma digital. En el caso de Perú, estamos vinculados, nuestras firmas digitales, hacia lo que archiva la RENIEC, en este caso a mi DNI electrónico y a la autenticación que tiene el Registro Nacional de Identificación Nacional que tenemos nosotros respaldados por la RENIEC, y se tiene un archivo, una firma digital especial que no es una rúbrica, ¿no? Que no es un símbolo, que no es un garabato, por decirlo así, ¿no? No, sino es un seguimiento de códigos que nos ponen incluso con un código de validación, de búsqueda de validación del documento, ¿no? Y esto es realmente una firma digital, lo que vamos a ver también en otras sesiones con un poquito más de detalle, ¿no? Entonces tenemos que verificar y garantizar de que ese documento sea auténtico, ¿no? Y sea original, además. Que tenga un valor probatorio, es decir, que avale de todas maneras una actividad y proporcione una información suficiente sobre hechos o trámites que en este caso está representado en el documento, ¿no? Tienen, por tanto, un interés de todas maneras testimonial, tiene un interés evidencial, ¿no? Y nos permite decir que este documento está garantizando que este proceso se realizó, ¿no? Entonces, de esa manera, está bien, estamos garantizándolo con la firma de repente de un jerárquico, de un jefe, de un directivo, ¿no? Pero también tiene que tener nivel probatorio, es decir, tiene que proporcionar evidencias de lo que estamos redactando ahí, ¿no? No podemos decir que desapareció una gran cantidad de insumos para la fabricación de tal producto que en almacén se encontraba de tal fecha en tal cantidad y después en el inventario figuró que
que se resultó tal cantidad, ¿no? No habiendo habido ningún documento de extracción de esto. Pero eso lo estoy diciendo en palabras. Pero ¿qué pasa si no muestro el documento inicial del inventario de cierta fecha y final? Lo tengo que evidenciar, ¿no? Porque de esta manera se hace probatorio, ¿no? Si no sería pues una información muy ambigua, ¿no? ¿Qué más? Que tengo que garantizar que no sea inalterable, que no se pueda cambiar los datos, ¿no? No puedo enviar digitalmente, por ejemplo, un informe en Word, ¿no? Porque no me garantiza de que en algún momento en el círculo que pueda ir pasando, que ha sido cambiado, ¿no? Tengo que ponerlo en algún archivo inalterable, en imagen, o de repente en PDF, pero con los protectores de inalterabilidad, porque ahora también el PDF lo puedo convertir fácilmente en un Word, ¿no? Entonces tengo que garantizar de que ni siquiera en PDF me lo puedan alterar, ¿verdad? Tengo que garantizar también que sea accesible, es decir, que se debe asegurar que es el acceso físico o electrónico del documento debe reunir condiciones óptimas de preservación que me permita acceder a ellos si estoy autorizado, de hecho. Y también tengo que vigilar que esta accesibilidad sea también la permitida, ¿no? No puede ser accesible a todo el personal sin que cada uno no merezca la visualización de esto, ¿no? Y la acción del proceso vinculado con este documento, ¿no? Entonces, tengo que permitirlo si es que en algún momento tiene una accesibilidad restringida, pues de repente tenga la necesidad de manejar claves de acceso, ¿verdad? Entonces, somos responsables de esto en la Oficina de Gestión Documentaria y Archivos. Aquí les dejo por ahí otras características que también podrían ser consideradas, que están redactadas aquí como para que lo lean ustedes. La primera dice, por ejemplo, solo serán conservados a largo plazo si se considera de que estos poseen un valor o carácter histórico. ¿Y quién determina que sea de carácter histórico? ¿No? De hecho, que las características de un documento están delimitadas dentro de un documento planificador, dentro de un documento interno legal que nos explica esto, ¿no? Los diferentes manuales de gestión documentaria internos de mi empresa, de mi institución, lo dicen, ¿no? Y ahí me van a decir cuáles de ellos pasan a ser históricos y en qué tiempo pasan a ser históricos, ¿no? Entonces, tengo que considerar ese procedimiento para poderlos determinar como tal y derivarlos al archivo que se encargue de la custodia de los mismos, ¿no? Y aquí más, por ejemplo, la última dice, podemos encontrar documentos, dice, en una amplia gama de soportes y formatos analógicos y digitales, ¿no? Dice, es así que tenemos pues documentos escritos, fotografías, grabaciones, por solo mencionar algunos, ¿no? Y todo eso también formarán parte de un archivo sustentatorio importante de la institución y se tiene que grabar, porque hay reuniones que por la importancia de las decisiones que se toman en ellas, tienen que ser grabadas, ¿no? Las reuniones, por ejemplo, de votación o de asamblea de decisiones de nuevas políticas, se tienen que grabar, ¿no? Si lo estipula así la institución, y se archivan también como tales, ¿no? Como de tal importancia. De hecho, acompañada con un informe que lo sustente, de qué se trata y, bueno, con los datos que requiera tener esta grabación, ¿no? Y se custodian también y se vigilan que sean conservados y preservados en el tiempo que se necesite, ¿no? Otras características nos indican aquí que los documentos y archivos, por ejemplo, pueden tener un ejemplar único, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decir de que he creado varios y todas las creaciones de copias que tengo son válidas. Siempre nos quedamos con un original y las otras pueden ser copias que se puedan ir circulando entre las varias oficinas si es que necesitamos físico y necesitamos tocar mucho, ¿no? Entonces sí podrían considerarse válidas de repente con con los sistemas de fedateo que puedo tener interno o con los sistemas de legalización que me puedan proporcionar las notarías, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo podría decirnos de que tienen cierta legalidad de copia verídica, ¿no? Copia verídica de la original. Pero preservar la original es muy importante, ¿no? Y de hecho, con otras medidas de preservación especiales que puedan tener, porque cuando es un documento físico requiere pues como papel ser conservado de otra manera, inclusive considerando pues que el papel es un material orgánico, ¿no? Entonces hay que velar por que no ingrese pues humedad, que no ingresen los ácaros, ¿no? Y los diferentes insectos que puedan corroer esto, ¿no?
Existen ejemplares múltiples, sí. De hecho, que hay ejemplares que a veces en los diferentes documentos se puedan crear, ¿no? Pero cada uno siempre va a mantener una codificación distinta para poder garantizar de que sea otro ejemplar. Inclusive en la primera se escribe de que de este documento han sido creados tantos ejemplares, ¿no? Y se tiene que evidenciar en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces esto es importante considerar. Ahora, aquí les menciono algunas características o una característica especial de un gran error que a veces tenemos en la monotonía, que a veces tenemos o en la itinerancia diaria que tenemos de manejar documentos, y de repente a veces en el caer en el desconocimiento de que suceden cosas tan automáticas que las creemos reales y óptimas, y de repente acompañadas con nuestra ética personal, confundimos y decimos, sí, es de esa manera lo debo hacer, ¿no? Porque mi ética personal me dice que lo debo hacer. Pero tenemos que saber que nuestra ética personal tiene que estar acompañada de nuestra ética profesional y acompañada de las normativas legales, ¿no? A veces hay normas que a veces no la creemos tan ética, ¿no? Y decimos, bueno, pero por ayudar a este usuario, mejor agilicemos el trámite para no hacerle tan larga, y obviamos a veces un trámite muy importante y convertimos el proceso en ilegal, ¿no? Entonces podemos tener a veces dentro de esto lo que llamamos el círculo vicioso en las oficinas, ¿no? Uno de ellos puede ser el saltarnos procesos importantes, ¿no? Que de hecho no tendríamos que saltarnos, podríamos ayudar a este usuario a realizar de repente los 2, 3 procesos en un solo día, ¿no? Si somos una institución pequeña, por ejemplo, podría hacerse esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el personal está muy cercano, ¿no? Y el documento puede girar o puede seguir su ciclo normal, ¿no? Formal, el mismo día, ¿no? Porque las oficinas están cerca y reciben inmediatamente y derivan inmediatamente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la institución es muy grande, ¿no? Y en eso, por ejemplo, se critica mucho la institución pública porque nos dicen que somos muy burocráticos, ¿no? Y de hecho, pues es justamente por cuidar que los procesos estén dentro de la normativa legal. Pero sí hay manera de agilizar y apoyar al usuario en esto, porque se puede siempre con una buena comunicación dentro de la institución, ¿no? Otro de los errores que podríamos decir que son parte del círculo vicioso es la acumulación de documentos, ¿no? Cuando va llegando a la oficina, de hecho lo primero que queremos es dar trámite, ¿no? Y por ahí decimos ya, de una vez hay que derivarlo, empezamos a sacar la copia, generamos el documento que va a permitir que se derive, ¿no? Y lo dejamos ahí y lo ponemos en nuestros pendientes por archivar, por ejemplo, ¿no? Lo ponemos ahí y se nos acumula, ¿no? ¿Y qué pasa cuando después vienen y nos dice cuándo ha sido recibido tal cosa? Y ya nuestra memoria falló, porque obvio no tenemos por qué memorizar todos los procesos, todos los códigos, las derivaciones, lo que hemos realizado y todo lo que quedaron pendientes, ¿no? Y si ese documento se queda ahí acumulado entre toda la fila de documentos diarios que podríamos recibir, ¿no? O de repente en nuestra carpetita, si fue digital, en nuestra carpetita de pendientes, entonces no va a ser fácilmente encontrable, ¿no? Entonces tenemos que crear también un proceso interno de nuestra oficina de poder ir a hacer el ordenamiento por ahí dentro de mi calendario diario, dentro de mi calendario semanal, unos momentos para poder archivar adecuadamente y oportunamente estos archivos y no tenga tantas acumulaciones, ¿no? Inclusive no acumular tantos pendientes, ¿no? Para esto, de hecho, que tenemos por ahí una regla de priorización de trámites, ¿no? Dentro de mi oficina, también si somos asistentes o somos los gestores, los que estamos a cargo de la gestión de mi oficina, pues tenemos que ponernos de acuerdo para ver cuáles son los que se priorizan o no, ¿no? ¿No? Si soy solo asistente no voy a poder tomar fácilmente decisiones, pero siempre estamos a consulta de nuestros jefes inmediatos, ¿no? Y si somos la parte directiva, pues mucho más. Tengo que dar las indicaciones hacia el equipo que tengo a cargo para que conozcan cuáles son las priorizaciones de los documentos y no se acumulen los pendientes, porque ojo, hay documentos que requieren un tiempo especial de contestación, ¿no? Como los que los que son solicitados por ley de transparencia. Hay un tiempo específico para contestar en esta ley de transparencia. Inclusive, puedo yo decir en algún momento que requiero más tiempo para contestar.
Pero si no le doy la lectura rápida el mismo día de qué se trata, entonces me puede pasar el día, que son 2, después de 2 días, puedo decir yo, voy a requerir más tiempo, requiero un mes, requiero 20 días, ¿no? Si no, pues en ley de transparencia hay que contestar hasta 10 días hábiles, ¿no? Entonces hay que conocer también esto, ¿no? De hecho, que dentro de la gestión documentaria, estamos aquí en 4 sesiones, hay mucho que decir en esta gestión, podría haber un curso aparte de repente de cosas más específicas, ¿no? Donde toquemos especialmente de repente el ciclo de cada documento, ¿no? De hecho que vamos a verlo en una sesión, el ciclo de documento, pero bueno, será una sesión de 1 hora, ¿no? Pero de repente podamos abrir otro cursito un poco más específico para poder tomar mayores decisiones sobre los documentos que tenemos dentro de nuestra oficina, ¿no? Entonces por ahí también abandonamos, como les puse acá, abandonamos documentos en lugares inadecuados. Bueno, eso ya va acompañado del desorden que podríamos tener, ¿no? Que generalmente nosotros como gestores documentarios o como personas responsables de cualquier oficina, no caemos necesariamente con una irresponsabilidad, ¿no? O sea, no caemos en abandonar porque nos da flojera o porque no queremos tocar o porque hoy quiero un día de relax, porque eso caería en la irresponsabilidad, en la falta de ética profesional, ¿no? No pongámonos en ese caso porque ese no creo que sea el caso que alguno tenga, ¿no? De hecho, que la mayoría podríamos tener esto de dejar abandonados nuestros documentos en lugares inadecuados cuando nos abrumamos, cuando tenemos muchas tareas, que de hecho puede haber una multitarea en algún momento, y no gestionamos bien nuestro tiempo, no gestionamos nuestro día, gestionamos nuestros procesos, ¿no? Y no clasificamos la importancia de respuesta para cada uno de ellos. Y en ese momento sí podríamos dejar documentos abandonados en algún lugar inadecuado. No hablo de que, lo dejé en el escritorio de mi amiga, no hablo de eso, sino que podríamos tener varios clasificadores, varios folders o archivos o lugares donde guardo mis pendientes y de repente no lo clasifiqué adecuadamente en qué tipo de pendiente es. ¿Es un pendiente comercial? ¿Es un pendiente de respuestas? ¿Es un pendiente de sacar copias? O bueno, lo que fuera, ¿no? Entonces esto es parte del desorden que puedo causar por no gestionar bien básicamente mi tiempo dentro de los procesos que tengo que hacer, dentro de las multitareas que tendría que hacer, ¿no? Entonces no veamos por ahí algún llamado círculo vicioso en lo que podríamos caer dentro de nuestra gestión documentaria y archivos, ¿ya? Dentro de los principios archivísticos, esto es importante considerar en todos nuestros procesos, ¿no? Uno de ellos es el principio de procedencia, es decir, saber pues que mi documentación se crea o se recibe en mi oficina, pero que no se debe mezclar tan fácilmente con otras, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estar en una primera clasificación según la función en la que ha sido recibida, ¿no? De hecho que hay el archivo general, en este caso de la organización que tengo, no necesariamente crea en base a funciones, sino ahí muchas veces se clasifica nada más por códigos y por orden de fechas, ¿no? Puede ser así también que lo clasifique. Entonces, pero en este archivo general tiene un inventario, de hecho digital, que me permite filtrar de diferentes tipos de clasificaciones o subclasificaciones que le pueda hacer. Pero no puedo descuidar de dónde procedió, dónde nació este documento, ¿no? Y de hecho un porqué, ¿no? El principio de orden original. Si a mí me entregan un expediente y ahora la mayoría pues tiene que estar foliado, ¿no? Entonces yo no puedo alterar el orden como lo recibí. Y todavía, si es que digo, derivo el expediente tal para su atención, por ejemplo, a cierta oficina, no le puedo alterar el orden, por más que yo diga, pero acá me lo han puesto desordenado, debió estar así, debió estar así. No, seguramente esa oficina debe tener su razón por la que lo ha clasificado de esa manera, así que yo no puedo alterar este orden, incluso no puedo ni siquiera sacar algún archivo y decir, esto está de más y por gusto voy a sacarle copia a esto, ¿no? Porque de repente no lo considero importante para mí. Pero si esta oficina lo derivó así, así lo tengo que mantener, ¿no? Entonces, el orden original ni la cantidad de documentos que incluye el expediente no deben ser alterados, ¿no? Y este es el principio del orden original, es lo que me dice, ¿no? El principio de organicidad
¿Qué me dice el principio de organicidad? Aquí por definición, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Los documentos pues deben mantenerse organizados dentro de sus series o subseries originales, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que a veces hay grupos de documentos que van agregándose en el camino y se van haciendo un expediente más grande, ¿no? Esto se utiliza mucho en la parte judicial. En la parte judicial es mucho más estricto todavía, ¿no? Y es donde se codifica mucho más este seguimiento de documentos, ¿no? Entonces esta organización es súper importante, ¿no? De hecho que hay una manera de organizarlo por ciertas fechas en crecimiento para que se sepa y se conozca cuál es el proceso que fue o que originó un primer archivo, un primer documento, ¿no? Y esto pues está codificado de hecho con quizá con un software o quizá de manera manual también, ¿no? Hay un principio que se llama el principio de unidad, que es la no duplicación de documentos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no puedo sacar copias? No, no se refiere a eso. Se refiere a la conservación de un solo ejemplar de cada documento original, evitando pues duplicaciones innecesarias, ¿no? Y cuando duplico, siempre tiene una razón de ser, ¿no? Y lo tengo que explicar, incluso con un documento de respaldo, por qué se ha realizado esta copia, ¿no? Y hay que tener mucho más cuidado en la parte digital, ¿no? Porque a veces decimos, voy a copiarlo mejor a esta otra carpeta, y por haber creado varias carpetas no puedo descubrir cuál es el archivo original, ¿no? Y puede en ese momento estar dañado incluso de los virus, del peso, de repente de la visualización, ¿no? Y por ahí del orden que pueda tener ciertos archivos también cuando son adheridos, ¿no? Entonces puedo perder esta unidad que tiene el documento, ¿ya? Entonces por ahí hay que cuidar mucho, de hecho que también hay ayudas, hay manuales que nos permiten hacer un seguimiento de este proceso si necesito duplicarlo, porque de hecho voy a necesitar en algún momento duplicarlo para poder trabajar sobre el archivo, ¿no? Principio de integridad o inalterabilidad, ¿no? De hecho que tengo que, mediante lo que les dije al comienzo, que tengo que evidenciar que sea original y que no me permita que sea cambiado, ¿no? Los documentos deben ser preservados de manera de que su contenido y forma original no sean alterados, y esto lo tengo que garantizar, ¿no? Por lo mínimamente dentro de los documentos que tengo a cargo en mi oficina, ¿verdad? Entonces todo lo que el acervo que está y que tengo la responsabilidad de la custodia es quien yo como gestor o de repente como administrativo o de repente en el cargo en que estoy, tengo esa responsabilidad, ¿no? De que cada documento en que se haga cargo sean realmente íntegros, ¿no? Que no se puedan alterar fácilmente, ¿no? El principio de valor documental o de evaluación y selección. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere del valor documental, ¿no? Este principio implica pues evaluar continuamente, como les puse acá, los documentos para determinar su valor administrativo, puede ser un valor legal o histórico o solo informativo, ¿no? Con base pues en esta evaluación, ¿no? De hecho, se decide si los documentos deben ser conservados permanentemente o deben ser eliminados en algún momento o transferidos a otra institución archivística, ¿no? Pero esta eliminación no es tan fácil la decisión. De hecho, que hay algo que nos indica de que sí legalmente lo podemos eliminar, ¿no? Sabemos, pues, por ejemplo, que ni siquiera a veces una silla, un mueble totalmente deteriorado en institución pública, sobre todo, no es que podemos ir y botarlo a la basura o llevarlo al reciclaje, ¿no? Eso también se tiene que informar que ha sido eliminado. ¿Por qué? Porque está dentro de los inventarios, ¿no? Y no somos de repente el área adecuada para su eliminación total, ¿no? Igual pasa en los archivos. Si somos el área facultada para hacer eliminación total, lo hacemos, ¿no? Y hay un manual que me dice si estoy en lo correcto o no, si elimino o no este archivo. Ustedes dirán, pero qué miedo eliminar esos archivos. Bueno, en la institución pública, por ejemplo, los memorándum que solo son de convocatorias, ¿no? Se digitalizan y, bueno, se eliminan físicamente para no acumular tanto documento físico, ¿no? Hay ciertos que sí. Los primeros sí, pues, que son eliminados físicamente en la institución son los memorándum, ¿no? Que son de uso más cotidiano, más diario, ¿no?
y que después lo que se dijo en el memorándum siempre está oficializado en un documento mayor en jerarquía, que podría ser un informe, puede ser un oficio o una directiva, ¿no? El principio de conservación preventiva se refiere a la aplicación de medidas, ojo, de medidas preventivas para proteger estos documentos contra daños físicos, contra daños químicos y biológicos, ¿no? En nuestro Archivo General de la Nación, por ejemplo, hay un departamento especial de esta conservación y cada cierto tiempo se sacan algunos documentos para hacer una limpieza, como estamos viendo, con brochas especiales, con una indumentaria incluso especial, ¿no? Para tocar cada documento incluso hay que hacer toda un protocolo anterior de desinfección antes de tocarlo, ¿no? Con guantes especiales, bueno, con una protección personal también como mascarillas para poder evitar pues la inhalación de repente de estos ácaros que a veces son muy comunes en el papel, porque el papel pues acumula o extrae, absorbe a humedad por ser un material orgánico, ¿no? Entonces, y hay que hacer esta limpieza como lo que ven ustedes de esto, ¿no? También en los museos, en las bibliotecas nacionales, donde se alberga pues gran cantidad de estos documentos históricos reflejados en libros, ¿no? En físico, entonces se realiza esta práctica, ¿no? Y están a cargo pues ellos mismos de esta preservación meticulosa y ordenada y inclusive normada para su realización, ¿no? Y de hecho que son personal adecuado, ¿no? Porque no es que se limpia como yo quiero, con una brochada rápida, sino hay un movimiento especial que se tiene que hacer de arriba abajo y en redondez, ¿no? Entonces esta práctica también, y es muy interesante, ¿no? Muy interesante ver, yo voy a dejarles de repente en el último material, en la sesión 4, en el material, les voy a dejar un link de un videíto de cómo se hace esta práctica especial para la conservación preventiva, sobre todo del posible deterioro que pueda tener un documento físico, ¿ya? Que es muy interesante para que lo vean. El principio, porque si les pongo ahorita el video, estaríamos como que ocupando un tiempo crucial para esta charla de hoy, ¿ya? Así que mejor se los dejo el link para que ustedes lo vean libremente en el último material. Principio de acceso o disponibilidad. De esto hablamos, porque uno de los principios, una de las cosas importantes de gestionar de manera adecuada la documentación y archivos es de poder disponer, ¿verdad? Hoy en día el gobierno tenemos la ley de transparencia, ¿verdad? Y la ley de transparencia que nos dice que tenemos que, como institución pública incluso, y la institución privada la tiene a través de los diferentes portales también, donde se dispone abiertamente de ciertos documentos que son de uso público y que son de disposición y visualización pública, ¿no? Por ejemplo, la parte evidencias de procesos comerciales, que son las boletas, las facturas, ¿no? Los portales de SUNAT nos permiten llegar a ellos, ¿no? Porque ahora todos estos documentos son digitales, ¿no? Podemos incluso emitir nuestro recibo por honorarios electrónicos, ¿no? Tenemos boletas electrónicas, tenemos facturas electrónicas. De hecho, que todavía algunos de estos se generan de manera física, ¿no? Pero son para algunos casos nada más, no todos, casi todos tenemos esta disposición de accederlo de manera electrónica, digital, ¿no? Y tenemos la manera de cómo descargarlo y evidenciar que cada uno de los documentos son originales verdaderamente, ¿no? Hay unos códigos especiales que se manejan en SUNAT en este caso para su validez, ¿no? Incluso cada empresa grande tiene ya sus portales donde puedo evidenciar que esta boleta o este ticket que me entregaron en el súper, por ejemplo, es verdadero, ¿no? Entonces podemos también evidenciarlo ahí. Pero aparte el gobierno peruano, en este caso, tenemos nuestro portal de transparencia, ¿no? Que está vinculado al portal del gobierno peruano, que es gov.p, ¿no? Y ahí tenemos la posibilidad de acceder, por ejemplo, a todas nuestras normas legales, ¿no? Y podemos incluso hasta descargarlas, ¿no? Pero ¿qué más nos dice el principio de disponibilidad? De que pueden solicitarnos por ley de transparencia ciertos documentos a nuestra institución, ¿no? Y si la institución no tiene digitalmente, ¿no? Las tendría que digitalizar en ese momento si nos están pidiendo, ¿verdad? Pero tenemos que garantizar con firmas o con algún documento de respaldo que nos digan de que esta legalización fue verdadera, fue legal, ¿no? Y hay un tiempo para respuesta, como les había dicho, para responder a las solicitudes de documento por ley de transparencia. Entonces los archivos deben garantizar el acceso equitativo, como les puse aquí, o sea, a quien corresponda,
y transparente de los documentos, respetando de hecho las restricciones legales o de confidencialidad aplicables. No puedo evidenciar y sacar el currículum donde están los datos personales de este servidor público, ¿no? Puedo poner su nombre, puedo lanzar su nombre, sí, porque todo servidor público tiene que brindar su nombre, pero no puedo brindar su teléfono celular privado, ¿no? Si es un teléfono celular que la institución le dio, sí, obligatorio brindarlo. Correo personal tampoco, ¿no? Les había mencionado, me parece en la sesión anterior, que tampoco, de repente está la ficha de personal, donde están los nombres de sus derechohabientes, de sus hijos, su esposa, lo que fuera, tampoco se puede brindar, ¿no? Entonces, si necesito y me piden la copia de esto, pues tendré que transparentar o rayar esa parte que es totalmente confidencial. Entonces, ¿puedo brindar de manera pública muchas informaciones? Sí, pero hay una restricción de la parte confidencial de la persona que se tiene que cuidar, ¿no? ¿Qué más? Tengo que velar por la importancia de esta gestión documental, de hecho, con un acceso rápido y eficiente de la información, ¿no? Por ahí, pues, una gestión documental asegura, pues, que los documentos necesarios estén disponibles, ¿no? Cuando se requieran, de manera oportuna y de manera ágil, ¿no? Hay que velar también por una organización y un orden de esto, como les había dicho. Es muy importante que cada oficina se haga cargo del acervo que tiene, que custodia dentro de ella, ¿no? Y estos cumplimientos legales y normativos en los que tenemos que estar ligados, hay que hacerlos pues de manera eficiente y operativa, ¿no? Preservar también el conocimiento institucional, es decir, no podemos evitar decir, ay, este documento no hay que generarlo o no hay que hacer este informe porque estamos generando mucho documento, pero de repente se tiene que evidenciar lo que sucedió en la institución, algo importante. Por ejemplo, ahora algunos consideran poco importante hacer los simulacros y evidenciar los simulacros, pero hay una norma legal que nos dice que tenemos que cumplir y lo tenemos que evidenciar, ¿no? Entonces hay que lanzar de repente el oficio, el informe de que realmente se hizo este simulacro y hacer, bueno, las fotografías pertinentes de que se realizó o no, ¿no? Y nos piden, nos lo solicitan a la institución pública por esto, ¿no? Entonces hay que también evidenciar algunas cosas que de repente consideramos que son obvias, ¿no? Por ahí en la lectura de las tantas normativas que tenemos nos vamos a ir empapando de acuerdo a la oficina en la que estamos vinculados directamente, ¿no? Hay que evitar, sí, bueno, hay que procurar pues la reducción de costos también, ¿no? De hecho, sí, hoy en día, anteriormente se trabajaba mucho con los documentos impresos en una sola cara, ¿no? No se utilizaba las dos, ¿no? Hoy en día ya se permite las dos porque incluso se está gestionando esta estadística de la reducción de papel en cada una de las oficinas, ¿no? Entonces por ahí también tenemos que evidenciar en base, pues, y respaldados también con normativa de cuidado medioambiental, ¿no? Entonces de esta manera sí podríamos reducir los costos en la utilización de papel, ¿no? Por aquí hay algunos tips más sobre la importancia que tenemos que tomar en cuenta para la gestión documentaria y de archivos, pero te dejo para que se los lean, ¿no? El problema de la información dispersa. Y por aquí caemos un poco, y las estadísticas nos dice que un empleado dice que dedica, por ahí una estadística grave para la institución pública nos dice que un empleado dice que dedica 1 de cada 5 días laborales a buscar información, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque de repente no tenemos clasificado toda nuestra documentación, no tenemos de repente los manuales adecuados para acceder a ellos, no tenemos de repente las guías o los catálogos de todos los documentos que tenemos que están de repente puestos en un inventario, ¿no? Que no necesariamente tenemos que tener este catálogo en algo físico, ¿no? Mínimo, pues en un Excel tenemos que ir apuntando todos los documentos que vamos generando, que vamos recibiendo y por ahí donde fueron derivados para que nos sirva de recuerdo, ¿no? Y no poderlos meternos al archivo físico a buscarlos uno a uno, ¿no? Sería importante ir actualizando siempre el inventario de mi oficina, por lo menos para esto, ¿no? Si estamos a cargo como gestor de toda la documentación de la organización, pues ahí de hecho hay un software o hay de hecho que hay un programita de repente vinculado mucho más con macros dentro de un Excel, ¿no? Un Excel avanzado que nos permita de repente filtrar mejor la cantidad de archivos y hacer una mejor búsqueda, ¿no? De ellos. Entonces eso nos ayudaría bastante, ¿no? La estructura documental, para pensar en una estructura documental y establecer ella
como tal de manera eficiente en una organización, que de hecho es fundamental para asegurar pues la organización, la accesibilidad y la gestión efectiva de la información. Entonces tenemos por aquí algunos pasos importantes para establecer esta estructura. De hecho, que hay que evaluar las necesidades y requisitos, ¿verdad? Hay que identificar pues los tipos de documentos que se generan y que se manejan en la organización. De hecho, si es pública, pues voy a pensar en informes, voy a pensar en reglamentos, voy a pensar en directivas específicas, voy a pensar en memorándums, en oficios, ¿no? Los oficios, para adelantarles un poquito lo que cosa es, por ejemplo, redacción de documentos y archivos, porque ahorita estamos hablando de gestión de documentos y archivos, ¿no? Pero hay otros cursos que se llama redacción de documentos y archivos, ¿no? Y ahí me adelanto un poco, de repente si ustedes quieren entrar a un curso de redacción, los oficios son documentos de comunicación entre una pública y privada o entre dos entidades públicas, ¿no? Son los que generalmente ocurren, ¿no? Dos instituciones privadas no he visto, y bueno, no es la definición, que se dice que se deban comunicar con un oficio, ¿no? Quienes lo hacen, bueno, pueden hacerlo, es una institución pública que podrían utilizarla, institución privada, por ejemplo, que podrían utilizarla así, pero no es por definición lo que se utiliza, ¿no? Por definición, un oficio se utiliza entre una pública y privada a pública también, o entre dos entidades públicas, ¿no? Entonces puede ser dentro de mi lista de documentos que realizo en la evaluación de necesidades y requisitos, utilizar también la emisión o la redacción de un oficio, ¿no? ¿Qué más? Hay que definir las políticas y procedimientos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El desarrollo, pues, de las políticas claras y procedimientos documentados se establecen ¿para qué? Para poder crear y almacenar y gestionar y distribuir los documentos en la organización. Esto incluye, pues, diferentes directivas de clasificación, de etiquetado, de acceso autorizado, ¿no? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Que hay que diseñar una estructura de carpetas con nomenclaturas cada uno, ¿no? Totalmente etiquetadas para que me permitan mejor acceder a los documentos que ya los tengo clasificados, ¿no? Hay que implementar también herramientas y tecnologías. De hecho, por ahí, si implemento un software, ¿no? Tengo que también socializarlo, compartirlo con toda la institución o con todo el personal adecuado para esto y capacitarlos, ¿no? De hecho, que cuando compro un software, la empresa que me vendió, de hecho, viene con una asistencia técnica acompañada para poder capacitar en su uso, ¿no? Capacitar al personal de manera continua, no solo en la utilización del software, sino en el conocimiento de los procesos que se van implementando en el camino o que ya fueron creados en la etapa de planificación. Establecer responsabilidades y roles que estén acordes con nuestro organigrama funcional de la institución es lo más recomendable para que puedan conocer en qué medida llegar a todos ellos y repartirse sus responsabilidades propias, ¿no? Y un monitoreo y mejora continua, sobre todo un monitoreo constante, me va a ayudar a mejorar continuamente los procesos y mucho más con los aportes de los involucrados, ¿no? De esta manera también, pues, no podemos descuidar asegurar la seguridad, ¿no? La confidencialidad de algunos documentos y el cumplimiento de lo que se está estipulando en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es velar por la seguridad también implica pues crear una verdadera estructura de esta gestión, ¿no? Las normas de gestión documental, ¿qué cosas son? Son los lineamientos, son las directrices, son los documentos que nos indican las políticas de su utilización, estableciendo así una seguridad de estos documentos dentro de la organización y para que se manejen de manera eficiente y cumplan con la función que tiene cada uno de ellos, ¿no? Dentro de hecho, que conforme las normativas legales y la regulación interna también de la institución, ¿no? Hay normas internacionales de gestión documental también, que son herramientas fundamentales para poder promover esta eficiencia, ¿no? Y transparencia.
y sobre todo que van vinculados también con la calidad de esta gestión documentaria y archivos, ¿no? Y aseguran pues que la información se maneje de manera efectiva y conforme a estándares establecidos, ¿no? Aquí tenemos algunos ISOs, por ejemplo, ¿no? El 15489, el sistema de gestión ISO 30301, ¿no? Que también nos ayudan a poder garantizar qué tipo de calidad queremos evidenciar, ¿no? Esta norma, por ejemplo, la 15489, ¿no? La norma internacional, de hecho, proporciona directrices para el establecimiento y la implementación de sistemas de gestión de documentos, ¿no? De hecho, aborda aspectos como creación, como captura, como organización, acceso, conservación y sobre todo disposición de documentos, ¿no? La ISO 27001, ¿no? Que habla de la seguridad, ¿no? Que de hecho, que aunque no es específicamente una norma de gestión documental, proporciona un marco para establecer e implementar y mantener sobre todo y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? De hecho, pues es relevante para asegurar la seguridad, la integridad de los documentos y protegerlos contra accesos no autorizados, ¿no? Y así pues existen varias normativas que nos apoyan en esta gestión. Dentro de las normativas peruanas, acá tenemos varias, ya que inclusive son descargables en los portales del gobierno peruano, ¿no? Y algunos conceptos claves de la Ley General de Archivos, ¿no? Que por ahí en la normativa peruana también los respalda, ¿no? Aquí les doy algunos alcances para cada uno de ellos. Entonces hemos llegado pues al final de esta sesión, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero valió la pena, unos 5 minutos, para que ustedes pues hayan logrado acceder a la información inicial de este curso de gestión documentaria y archivos, ¿no? Entonces les invito una vez más a que en este canal pues se suscriban a este canal de YouTube, que es totalmente gratis, y que también pues activen la campanita y no perderse así pues en ninguna actualización, ¿no? Y además pues consideren que al seguirnos y dejar sus comentarios nos ayudan a crear más contenido de calidad, pensando pues siempre en ustedes que son nuestros usuarios, ¿no? El certificado, de hecho, es una prueba de su esfuerzo, del conocimiento adquirido, algo que pues pueden abrirles incluso nuevas oportunidades laborales, ¿verdad? Y fortalecer también así su perfil profesional. Les propongo que nos consulten a este teléfono, a nuestras redes sociales, que en todas, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, estamos como yachaicapacitaciones.p, ¿no? Vamos a poderlos orientar para para que obtengan ustedes una certificación. Hay promociones adecuadas también para este curso y les vamos a alcanzar pues si se ponen en contacto con nosotros, ¿ya? Entonces, no duden consultar cualquier inquietud o podernos escribir también en la descripción del YouTube. También pueden dejar sus mensajes ahí que los vamos a leer, ¿ya? Entonces, nos vemos entonces la próxima sesión y gracias pues por ser parte de Yachay Capacitaciones. Hasta luego.